Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta en nuestra segunda parte del programa. Aprovechamos para saludar a toda la gente querida que nos acompaña día a día a través de América es Noticia, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela. También insistimos que este día 15 vamos a recomenzar transmisiones con nuestra gente de Onda 97.3 FM, la superestación desde Ciudad Guayana, también en Venezuela. En los Estados Unidos enviamos un abrazo enorme a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y también a nuestro querido equipo de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Bien, antes de entrar en Bajo la Lupa y con el permiso de mi querida productora, que seguro mañana me regaña que me tomé unos minutos adicionales para hablar de Venezuela en el primer bloque, hay que actualizarnos también con el tema argentino. Pues también Argentina es noticia, ha sido noticia en estas últimas 24 horas, y es que queremos hablar sobre Cristóbal López y su socio, y un socio de Cristina Fernández de Kirchner, quienes lavaron dinero con el alquiler y venta de camiones. Una nota que está retratada en Infobae, en el Clarín, en La Nación, en distintos medios argentinos. Así lo advierte un informe de la Unidad de Información Financiera. La maniobra investigada, escúchenlo muy bien, involucra casi 39 millones de dólares. Pues la Unidad de Información Financiera constató operaciones entre Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice, socio de los Kirchner, que responderían a una maniobra de lavado de activos. Fue a través de un grupo de empresas del grupo Índalo y pues otra de Sanfelice, que tuvo un único cliente, el propio empresario K. Esta información, de hecho, constata lo planteado por el fiscal Gerardo Pollicita, que pidió la indagatoria de López, sus hijos y Sanfelice, también responsable de administrar los hoteles de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y es que muchas cosas deberíamos hablar. Los dueños, sin duda alguna, acorralados en la justicia. Hablar de los Kirchner, bueno, han provocado que los hoteles K entren en decadencia, mientras que también Cristina Fernández de Kirchner se mantiene con este embargo y con prohibición de salida del país. Hablar del lavado de dinero, lo que acabamos de ver en términos de alquiler y venta de camiones por 39 millones de dólares. Hablar también de estos 12 años de kirchnerismo que han traído polarización a la sociedad argentina. También entender que se perdió la confianza económica, el tema de la corrupción, que ha sido el gran lastre latinoamericano. Pues Argentina tampoco queda fuera de este esquema de corrupción. Incluso fíjense que la familia Kirchner, un punto interesante, esto, por cierto, lo investigamos de la BBC Mundo, aumentó desde el 2013 hasta el cierre de la edición del día de hoy, aumentó en 1000% su capital, su patrimonio familiar. 1000%. Duraron 12 años gobernando la Argentina y aumentaron 1000% su patrimonio familiar. También hablar del desgaste institucional, también la crisis del campo. Comenzaron a intervenir el campo, algo similar, bueno, salvando las distancias con el tema venezolano, disminuyendo la exportación de carne. Ustedes conocen a Argentina, un gran productor cárnico, y pues lamentándolo mucho, hasta en ese punto terminaron afectando a la industria ganadera en Argentina. Bien, y hablándoles de Chile, estoy haciendo un paneo muy rápido para entrar en el tema principal de esta segunda parte. Nos vamos ahora a Chile, y es que pues también Chile es noticia por cuanto pues ha sido criticado el canciller, quien enfrenta duras críticas por el viaje de Bachelet a Cuba. Ustedes saben que la presidenta ya saliente, Michelle Bachelet, viajó a Cuba, por cierto, recibida por el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, ni siquiera por Raúl Castro ni por el canciller, no, un viceministro, y aún así siendo recibida sin los honores correspondientes al ser presidenta de Chile. Bueno, aún así se presenta esta polémica por esta declaración de Bachelet, quien ha instado a empresas chilenas a que inviertan en Cuba. Dice, parafraseando a la presidenta, que bueno, era hora
de que los empresarios chilenos que habían invertido muy buena parte de América Latina voltearan también a ver a Cuba como una opción seria, clara en términos de inversión. Y pues para completar esta nota, la tercera de Chile nos cuenta que el ministro Heraldo Muñoz explicó que en la cita entre la mandataria y su par cubano se abordaron temas importantes para Chile, además de asuntos regionales como la crisis en Venezuela. El canciller Heraldo Muñoz se refirió a las críticas de varios sectores políticos por el viaje de la presidenta Michelle Bachelet a Cuba. En conversación con Radio Cooperativa, el ministro indicó que el propósito de la visita era dialogar y discrepar porque Chile tiene acuerdos y desacuerdos con Cuba sobre distintos temas importantes. Cuba ha ayudado en algunos asuntos de interés nacional para Chile. Cuba es un país que tiene influencia, presencia, que tiene una diplomacia seria, que cumple sus acuerdos, pero tenemos discrepancias con ellos. Esto lo ha dicho el canciller también saliente Heraldo Muñoz, refiriéndose a esta visita de Michelle Bachelet a Chile. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y bajo la lupa nos vamos a los Estados Unidos. Vamos a hablar de inmigración. Les invito a todos que compartan con nosotros sus opiniones sobre pues, el tema inmigratorio de nuestros países de América Latina. Hay mucho que conversar. Quisiera de entrada, y me dejan que lo voy a buscar por acá, quisiera comenzar destacando de alguna manera ¿cuáles son las características de nuestra población hispana dentro de los Estados Unidos? Un poco para hacerle la base a esta discusión que vamos a presentar. El hecho es que la población hispana en los Estados Unidos es una población sumamente grande, representa el 18% de la población total de los Estados Unidos. Me permite que acá tengo mis notas. Estados Unidos está conformado, tiene 326 millones de habitantes. De esos 326 millones de habitantes certificados, algunos hablan de 65, pero certificados, al menos al cierre del 2016, se contabilizaban 57.5 millones de hispanos dentro de los Estados Unidos. Es decir, una población lo suficientemente representativa como para voltear a verla, como para interesarse en ella, como para además entender que desde el punto de vista económico hay elementos que vale la pena destacar en torno a la diferencia entre lo que significa el manejo político del asunto de la inmigración contra el manejo económico. Entonces, en hechos concretos, son casi 60 millones de hispanos los que nos acompañan día a día, o los que viven día a día acá en los Estados Unidos, de 326 millones de estadounidenses o de habitantes, 18% de la población hispana, un índice de crecimiento del 2%. Las principales nacionalidades hispanas están pues los mexicanos, seguidos por los puertorriqueños y luego por los salvadoreños. Vamos a estar hablando de eso nacionalidad por nacionalidad, porque sé que seguramente nuestros hermanos colombianos, venezolanos, argentinos se estarán preguntando en términos numéricos qué significa en términos de su población. Entonces, como les comento, una población que creció para 1970 solamente llegaba a 9.6 millones de habitantes, para el 2016 llegó a 57.5 millones de habitantes. Importantísimo esto, esos 57.5 millones no es que llegaron a los Estados Unidos para el 2016, todos eran inmigrantes, no, de hecho la mayoría son nacidos en suelo norteamericano. ¿Cuánto significa esto porcentualmente? Bueno, el 65.6% de los latinos en los Estados Unidos nació en este país, al menos para cuando se hizo este censo en el 2016. 34.4% de los latinos en los Estados Unidos eran inmigrantes también para la fecha que les acabo de indicar. Entre las migraciones o los orígenes también se encuentra México con, escúchelo bien, 35.758.000 mexicanos o descendientes de mexicanos que hacen vida en los Estados Unidos. Lo sigue Puerto Rico con 5.371.000, es decir, hay más puertorriqueños o descendientes de puertorriqueños
en los Estados Unidos que en la propia isla boricua. En El Salvador, 2.174.000 personas. En Cuba, o de los cubanos que residen en los Estados Unidos, 2.116.000. Los dominicanos, 1.800.000 en promedio. Los guatemaltecos, 1.380.000. Los colombianos, 1 millón de colombianos. Hondureños, 583.000. Españoles también, casi 800.000 personas. Ecuador, 700.000. Perú, 650.000. Nicaragua, con 422.000 personas. Venezuela, de penúltima en la lista, con solo 300.000 personas, que al menos para el cierre de este censo se habían contabilizado en los Estados Unidos. Y por último, Argentina, con 274.000 personas, refiriéndonos en este caso a la estratificación en función a al tema demográfico y geográfico donde provienen los hispanos. En términos de la propia población, la edad promedio de los latinos en los Estados Unidos es de 28 años. Y fíjense la diferencia, la edad promedio de los blancos en los Estados Unidos es de 43, la de los asiáticos en 36 y la de los negros en los Estados Unidos 34 años de edad. Ahora, ¿cuáles son los estados donde más viven los latinos en los Estados Unidos? Comenzamos con California, con 15 millones de latinos, Texas con 10 millones de latinos, Florida con 5 millones, Nueva York con 3 millones, Illinois con 2, Arizona con 2, New Jersey con 1, Colorado con 1, México con 1 y Georgia con 1 millón de hispanos. En términos de crecimiento del porcentaje de la población latina desde el año 2000 al año 2016, hay dos estados que llaman particularmente la atención. El primer estado es Georgia. Georgia ha crecido 116%. La población, nuestra población hispana en los Estados Unidos, en el estado de Georgia. Es el estado de mayor crecimiento en términos de población hispana. Luego le sigue la Florida, algo relativamente previsible, y ustedes me preguntarán por qué. Bueno, entendiendo cómo ha reducido significativamente la migración centroamericana y mexicana a los Estados Unidos por la situación que tiende a mejorar, sobre todo económica, en México, versus lo que ocurre en nuestra América del Centro y, mejor dicho, del Sur, incluyendo, por supuesto, a nuestro Caribe, a Haití, etcétera, que ha hecho que pues busquen en la Florida su vía de acceso inmediata. 85% de crecimiento en la Florida. Sin embargo, Texas está de tercero junto a Arizona con 60% respectivamente y 62%. Luego California con 38% y así pues New Jersey, Colorado, Nuevo México y Arizona. Bien, hablando de este tema, estuve escuchando una entrevista que hicieron en CNN en español, que retrataban que si nuestra población hispana conformara un país en este momento de 57.5 millones de hispanos, en términos de lo que genera económicamente, y escúchenlo bien, lo que genera la población hispana económicamente en los Estados Unidos, haría que nuestro país hipotético, imaginario de hispanos dentro de los Estados Unidos sería la número 11, la potencia económica número 11 en el mundo. Número 11 de la cantidad de recursos que nuestro motor hispano, nuestra población hispana produce. Solamente en impuestos para el año 2016, el fisco, el IRS en los Estados Unidos recibió 85.000 millones de dólares del bolsillo de la población hispana. Población hispana de la cual tanto se habla de 11 millones de indocumentados, pero resulta que de esos 11 millones de indocumentados, al menos 3.1 millones de indocumentados también declaran impuestos. Y del resto de los indocumentados que suelen estar en los Estados Unidos, resulta que tienden a respetar las leyes porque están, digamos, bajo la sombra, pagan todo a tiempo, no tienen deuda, no tienen normalmente problemas porque saben que el problema más mínimo va a significar que tienen que salir de los Estados Unidos.
Mientras tanto, estoy hablando del punto de vista económico, del punto de vista de la segmentación geográfica, demográfica, que creo que valía la pena retratar para entrarle al tema político, en el que quiero invitarlos a que opinen, a que compartan con nosotros sus opiniones. Una reforma migratoria a partir de los Dreamers o del famoso DACA, también con el muro con México, ustedes lo saben, muchos analistas indican que aunque Trump es la persona más, hasta el momento ha demostrado ser la persona o el presidente más efusivo de la historia de los Estados Unidos, que dice lo primero que le viene a la mente, digamos de alguna manera, la realidad es que algunos dicen que lo que ha hecho con el caso de los Dreamers fue presionar de tal manera en la que eliminando esta orden ejecutiva aprobada en su oportunidad por el presidente Barack Obama, si mal no recuerdo, en el 2008, al eliminarla, le pasa la pelota al Congreso para que el Congreso se pueda sentar y que llegue a un acuerdo bipartidista, hablando por supuesto de los republicanos y los demócratas, algo que no ha ocurrido hasta el momento. Decían que era el próximo paso luego de aprobar la reforma impositiva. Ya ha sido aprobada la reforma impositiva, esa que tanto prometió Donald Trump, ya ha sido aprobada. Ahora hay que esperar a ver si en efecto se va a proteger a la población hispana que ya se encuentra dentro de los Estados Unidos. Entre otras cosas, ustedes ya lo conocen, un juez bloquea la decisión de Trump de eliminar la protección de los Dreamers. Después de meses de angustia, los llamados Dreamers de los Estados Unidos lograron este martes una victoria parcial contra Donald Trump. Un juez federal de California decidió bloquear la eliminación del programa que protege de la deportación a casi 800,000 jóvenes inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos de forma irregular, siendo menores de edad. Se trata de una medida cautelar mientras que se dirime la denuncia de varios gobiernos y organizaciones de California, pues las cuales presentaron contra la decisión de Trump la intención de acabar con el llamado programa DACA y exponer a la deportación a estos jóvenes que no conocen otro país. Recordemos que el tema del DACA es tan complejo como que se trata de aquellos que llegaron siendo menores de edad a los Estados Unidos y que se adaptaron al sistema social, cultural, político de los Estados Unidos y que al sacarlos, al removerlos del país, los estarían exponiendo a una realidad que nunca han conocido. El juez William Alsup del distrito con sede en San Francisco rechazó los argumentos del gobierno que afirmaba que los jueces del distrito no tienen autoridad para decidir si el presidente ha actuado o no de acuerdo con la ley en su decisión de terminar con DACA. La decisión supone un importante revés judicial para Trump en un asunto que está tratando de explotar políticamente. A ver, Enrique Lozada nos comenta: si es mi opinión, desde hace 5 años para acá, en el área de Lake Mary hay más del doble de habla hispana. Muy difícil de ir a una tienda sin escuchar a alguien hablando español. Hace 5 años es difícil de escuchar a alguien hablando español en las mismas tiendas. Claro que lo que está ocurriendo, y más con la inmigración puertorriqueña, hemos visto cómo se ha incrementado con muchísima fuerza a partir del huracán María, que por supuesto le costó la vida a más de 70 puertorriqueños y bueno, quedaron sin servicio eléctrico. Ustedes ya conocen cuál es el drama en términos de la crisis que ha vivido Puerto Rico desde el punto de vista ambiental. Ahora bien, cosas que hay que destacar. Estados Unidos ya ha deportado más de 700 hondureños en el 2018. Además, para febrero del 2017, solo en ese mes, el presidente Donald Trump, su administración, deportó 2.2% más que los que deportó Barack Obama, que sigue siendo el presidente que más indocumentados deportó en sus 2 periodos, en sus 2 años de gobierno. 2.7 millones de deportaciones por parte del presidente Barack Obama, y por supuesto tendremos que ver al término de la gestión de Trump si en efecto cumplirá su promesa en términos de deportación. Sin embargo, vemos con preocupación 3 elementos fundamentales. El primer elemento tiene que ver con que, en definitiva, una de las claves de lo que ha pedido Donald Trump y que ha reiterado tiene que ver con el tema del muro. El muro se va a construir. De hecho, Trump respalda una reforma migratoria en 2 fases, pero si va
muro en la primera. O sea, él está condicionando al Congreso a que el muro vaya. El presidente Donald Trump abrió la puerta a negociar una reforma migratoria que afronte la situación de los 11 millones de indocumentados en el país, siempre que primero se apruebe una resolución para los llamados Dreamers y otras medidas como la concesión de fondos para el muro de México. En una reunión con legisladores de la Casa Blanca que los medios de comunicación pudieron observar durante casi una hora, Trump respaldó una reforma migratoria en 2 fases, con una primera ley centrada en 4 prioridades suyas y una segunda más amplia destinada a arreglar los otros problemas del sistema de inmigración. La reforma migratoria integral será la fase 2. Aprobaremos esto y después nos meteremos con la reforma integral al día siguiente, según afirmó Trump. Y es que es bien interesante porque la crítica no va con el muro per se. Sin duda alguna el tema va más hacia donde se ha orientado Estados Unidos, diciendo, por ejemplo, con lo que ha significado el tema de la eliminación del tratado del tratado de protección temporal, de la medida de protección temporal a los salvadoreños, que ha dicho, hey, nosotros seguimos apoyando al pueblo de El Salvador, y el apoyo significa crear condiciones sociales, condiciones económicas y condiciones políticas para que no tengan la necesidad de venirse. Algo con lo que estamos completamente de acuerdo. Son las mismas preguntas que nos hacemos en torno a México, en torno a Honduras, en torno a Guatemala, en torno a Haití, en torno a Cuba, en torno a Venezuela, en torno a Colombia y al resto de nuestros países. Y ustedes me dirán, pero es que Estados Unidos, ¿por qué tiene que atender estos problemas? Bueno, porque lamentándolo mucho, como lo queramos ver, Estados Unidos ha recibido a nuestra inmigración, incluyéndome, que hemos huido de los problemas propios de cada país. En algunos tenemos problemas políticos, en otros tienen problemas económicos, en otros problemas por persecución de pandillas, etcétera. Pero es una realidad que se vive. Y en el marco de esa realidad, Trump, lo que sí es cierto es que es un disruptor, no solo en términos de mensajes, sino en términos de la práctica. ¿A dónde quiero llegar? Tal vez va a ser positivo tener un presidente como Trump. Y voy a explicar por qué. Porque mueve las bases que han estado dentro de ese status quo que ha vivido Estados Unidos, que ha dentro del ralentizar algunos cambios, se ha quedado también, como decimos en criollo, en el aparato, se ha quedado retrasado en términos de lo que significan las reformas migratorias, por ejemplo. Fíjense que Donald Trump a finales, yo lo comenté, pues a finales del año pasado, Trump finalizó el beneficio migratorio del Tratado de Protección Temporal para Haití. El hecho es que para ese país vencía el 22 de enero del 2018 y el gobierno debía anunciar su decisión de renovarlo. A partir de julio del 2019, unos 59.000 haitianos que residen legalmente en los Estados Unidos bajo el permiso de protección temporal de estadía o TPS perderán ese beneficio otorgado tras el devastador sismo del 2010 en el país caribeño, anunció el lunes el gobierno de Donald Trump. Según el Departamento de Seguridad Interior, el responsable del estatus de protección temporal, las condiciones que motivaron que Haití fuera incluido en este programa de corte humanitario mejoraron, permitiendo el regreso a casa de los ciudadanos de ese país, aquellos que se encuentran acá. Estamos hablando de aproximadamente, insisto, 60.000 inmigrantes haitianos. A ver, incorporo, Vilma Bradley nos dice, lo que pasa es que California y Texas era parte de México antes de la guerra con Estados Unidos, se quedó pues con esa tierra. Arsenia dice, están saqueando el Boulevard de Barcelona, hablándonos en este caso del tema de Anzoátegui. Estuvimos hablando de este tema, Arsenia, justamente más temprano en el primer bloque de programa, y ya hay reportes de no solamente el tema de los disturbios, lo que tú estás comentando, hay disparos, hay heridos, no solamente en Barcelona, sino en distintas partes del país, incluyendo el sur en el estado Bolívar. Pero continuando con este tema, sobre todo porque nos queda poco tiempo, la decisión a partir de esta eliminación del beneficio de acción de remoción diferida en el caso de los haitianos, pues va a terminar quedando también en manos del Congreso. Porque este grupo de 60.000 haitianos, muy probablemente la inmensa mayoría, no quiera salir de los Estados Unidos y que quiera pues lograr quedarse legalmente en el país a partir de una reforma migratoria. Pero ya va, no solo queda en Haití. El presidente ha seguido apretando la tuerca desde el punto de vista migratorio. Esto es una llamada también
para nuestros hermanos venezolanos que estamos acá en los Estados Unidos, que en su inmensa mayoría hemos llegado solicitando apoyo humanitario a través de la figura del asilo, entre otras. Bueno, hay que estar muy pendientes, sobre todo a la hora de defender el caso, a la hora de presentarse con un abogado, a la hora de decidir quién puede respaldar, quién te puede defender, por cuanto insistimos que las medidas migratorias se siguen, complicando un poco más de cara, sobre todo a la inmigración latinoamericana. Fíjense que el gobierno de Trump canceló también el TPS de El Salvador y deja al borde de la deportación a casi 200.000 inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional canceló este lunes el programa poniendo fin al beneficio activado en el 2001 y dará hasta septiembre del 2019 como plazo para abandonar el país o buscar una salida a su actual situación. El gobierno del presidente Donald Trump canceló el estatus de protección temporal de El Salvador, poniendo así fin al amparo de las deportaciones de casi 200.000 inmigrantes. De hecho, nosotros tenemos registros de 260.000 inmigrantes en nuestra data, indocumentados, que llevan casi 2 décadas en los Estados Unidos. El gobierno dará hasta el mes de septiembre del 2019 como plazo para abandonar el país o buscar una salida legal a su situación. Cerrando la idea, los Dreamers, casi 800.000 ahora amparados por este juez en California, nada más en solicitudes representaban para el Estado norteamericano $400 millones en ingreso, una población hispana que representa aproximadamente entre 80 y 90.000 millones de dólares en impuestos locales, estadales y federales, una población que representa el 18% de la población total, un 2% de crecimiento, una población que cada vez tiene más actividad política en el seno de los Estados Unidos. Por lo tanto, quedará muchísimo que discutir y muchísimo que analizar a través de nuestro espacio. Por lo pronto nos toca hacer punto final a nuestra edición del día de hoy. Para mañana les comenté, vamos a tener un invitado especial, Aurelio Useche, con quien tendremos la oportunidad de compartir y analizar esta propuesta polémica de Ricardo Hausmann, economista, catedrático venezolano de la Universidad de Harvard, que ha hablado sobre el tema de la intervención militar como una opción para el caso venezolano. Por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.